Oh mi amada compañera de viaje en la fe, si tan solo pudieras comprender la magnitud de lo que el Espíritu Santo ha dispuesto para ti en los instantes venideros, si pudieras apenas atisbar el portento que está a punto de acariciar tu corazón, sabrías que tu presencia aquí no es una mera coincidencia. Fue Él quien te condujo, fue Él quien te guió hasta este momento cumbre, porque existe una revelación vital que necesitas asimilar, una verdad que no solo transfigurará tu jornada actual, sino que infundirá un cambio profundo en el curso completo de tu existencia. Si decides permanecer a mi lado, hasta el desenlace de esta conversación, te desvelaré una vivencia tan conmovedora, tan genuina y poderosa con el Espíritu Santo, que tu comprensión sobre la fe se simbrará hasta sus más hondas raíces. Descubrirás por qué iniciar cada jornada en comunión con Él no es simplemente una pauta o una buena costumbre, sino la llave maestra que descorre las compuertas celestiales sobre tu vida, derramando bendiciones incalculables y forjando en ti un espíritu resiliente frente a cualquier adversidad. Es una invitación a la plenitud, a la vivencia de lo extraordinario en lo cotidiano. Mi estimada amiga, si en algún momento has percibido esa suave caricia de su presencia inefable, te ruego que lo compartas en los comentarios. Y si este mensaje resuena con la fibra más íntima de tu ser, si toca tu corazón de una manera inusitada, te imploro que te suscribas a Milagros del Espíritu Santo. Necesito que sepas, con una certeza inquebrantable, que no te encuentras sola en esta senda de búsqueda espiritual. Hay innumerables mujeres como tú explorando, aguardando con anhelo y sedientas de una conexión más profunda y auténtica con lo divino. Por favor, difunde este mensaje. Compártelo con aquella amiga, con aquella hermana de alma, que intuyes que lo necesita desesperadamente, porque cuando el Espíritu Santo decide manifestarse y moverse, lo hace a través de nosotras, transformándonos en canales de su gracia y poder, portadoras de su luz en un mundo que clama por esperanza y orientación. Es un privilegio y una responsabilidad sublime ser co-creadoras con lo divino. Era una aurora cualquiera, o al menos eso creía yo, en mi rutina cotidiana. El astro rey apenas insinuaba sus primeros rayos por el vano de mi ventana cuando una sensación inusual invadió el ambiente. ¿Conoces esas mañanas en las que te despabilas con una suerte de expectación palpitando en tu espíritu? Como si un evento trascendental estuviera a punto de desplegarse. Precisamente así me incorporé de mi lecho aquel día, y fue entonces cuando una verdad, hasta ese instante velada, se reveló con una claridad cristalina, alterando para siempre la forma en que abordaría cada nuevo amanecer. Mi adorada confidente, durante años consideré la oración matutina como una mera usanza piadosa, una tradición arraigada que nos inculcaron nuestras progenitoras y abuelas, desprovista quizás de una comprensión profunda de su potencial transformador. Nunca imaginé que un simple acto de fe pudiera liberar tal magnitud de poder y gracia sobre mi vida, pero esa jornada singular, el Espíritu Santo me impartió una enseñanza indeleble. Comenzar el día en su divina compañía no es un mero rito, es una invitación expresa a la manifestación del milagro. Me hallaba sentada en mi butaca predilecta, con una humeante taza de café entre mis manos, cuando de súbito percibí su presencia desbordando la estancia. No era una visión perceptible para mis ojos naturales, pero mi espíritu lo reconocía con absoluta certidumbre. Se asemejaba a una brisa tenue que se infiltraba por cada recodo de mi hogar, trayendo consigo una calma que sobrepasaba cualquier entendimiento humano. Y entonces, mi querida hermana, su voz resonó, no en mis tímpanos, sino en el santuario más recóndito de mi corazón, una voz que era a la vez un bálsamo y un potente llamado a una existencia trascendente. Esta experiencia marcó un antes y un después en mi relación con lo divino, abriendo mis ojos a una realidad espiritual más vasta y palpable. Me susurró: cuando me entregas los instantes inaugurales de tu jornada, yo convierto las siguientes 24 horas en un prodigio incesante. Te has detenido a cavilar por qué ciertas jornadas se perciben bendecidas desde el instante en que abres los ojos, mientras otras se asemejan a una ardua contienda cuesta arriba. La disparidad, mi querida amiga, reside en quien detenta la primacía en tu corazón cada mañana. El Espíritu Santo es comparable a un caudaloso río, una corriente que desborda con gentileza todo cuanto le confías. Cuando le ofrendas los primeros momentos de tu día, Él toma esa modesta dádiva y la multiplica de formas que ni siquiera tu imaginación más fecunda podría concebir. Es como la viuda de Sarepta y su menguada porción de aceite,
lo ínfimo se torna abundante en las manos de Dios, revelando su capacidad ilimitada para transformar lo poco en más que suficiente. Para continuar explorando estas verdades transformadoras, te invito a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. Rememoro a María, una mujer de inestimable belleza interior que conocí en uno de mis encuentros espirituales. Había arribado deshecha, con el alma hecha trizas, pues su vástago se había descarriado del camino y se había distanciado del hogar paterno. Durante meses, había librado una batalla solitaria, intentando encauzar la situación con sus propias y finitas fuerzas, pero cuando aprendió el arte de iniciar cada día, depositando cada aflicción y cada esperanza en las manos del Espíritu Santo, oh mi querida amiga, lo que sobrevino fue verdaderamente sublime. No aconteció de la noche a la mañana. El Espíritu Santo rara vez opera con precipitación. Él es la encarnación de la paciencia, la ternura misma, semejante a un alfarero que modela el barro con amor insondable, con la meticulosidad de un artista que comprende el potencial de su obra. Día tras día, María comenzaba sus amaneceres en una plegaria silenciosa, confiándole a él no solo la suerte de su hijo, sino también su propio corazón lacerado. Y una mañana, exactamente 6 meses después de iniciar esta práctica devota, su teléfono emitió un sonido. Era su hijo. Mamá, le dijo con la voz quebrada por la emoción, no sé la razón, pero siento una imperiosa necesidad de retornar al hogar. No fue María quien obró ese portento. Fue el Espíritu Santo, laborando con sigilo y diligencia mientras ella, con fe inquebrantable, le entregaba cada amanecer. ¿Lo captas, mi entrañable hermana? Cuando damos comienzo a nuestra jornada en su compañía, no estamos simplemente orando, estamos posicionando nuestro espíritu para ser receptáculos de portentos, abriendo las puertas a una intervención divina que trasciende nuestras limitaciones humanas. Estamos proclamando al firmamento, heme aquí, empléame, he aquí mi día, tómalo, he aquí mis cargas, llévalas, pero permíteme revelarte algo aún más profundo y trascendente. El Espíritu Santo no solo metamorfosea las circunstancias externas, Él nos transforma a nosotras mismas desde el núcleo de nuestro ser. Cada aurora que consagramos en su excelsa presencia, algo intrínseco dentro de nosotros experimenta una mutación. Es como si Él, con delicadeza infinita, puliera las asperezas de nuestra idiosincrasia, suavizara las cicatrices del ayer y sembrara semillas de esperanza perenne para el mañana. ¿Has advertido alguna vez cómo una mujer que transita en el espíritu irradia una luminosidad particular en su mirada? Se vislumbra en ella una quietud, una certidumbre que no emana de las coyunturas, sino de una fuente mucho más insondable, una paz que desafía toda explicación racional. Esa es la impronta indeleble del Espíritu Santo en una existencia plenamente entregada a su voluntad. Tengo la obligación de narrarte la historia de Rosa. Dulce Rosa era una mujer que por años había batallado contra la amargura más corrosiva. Su cónyuge la había abandonado tras 20 años de unión conyugal y el dolor había echado raíces tan profundas en su alma que parecía un suplicio imposible de erradicar. Se presentó ante mí un día con los orbes oculares anegados en lágrimas y el espíritu abrumado por el resentimiento. Catherine, me confesó, no consigo perdonar. Lo he intentado con todas mis fuerzas, pero no puedo. Cada alba despierto con la misma angustia, la misma cólera, y este peso es insoportable. Para encontrar más consuelo y dirección en su propia jornada, les animo a explorar Milagros del Espíritu Santo. Tomé sus manos y le inquirí: Rosa, mi querida hermana, la indulgencia no es un fruto que tú generes, es una obra que Él materializa a través de ti, pero debes concederle la ocasión de manifestarse cada mañana. Le instruí en una práctica sumamente sencilla, pero profundamente transformadora. Cada amanecer, antes de que sus pies descalzos tocaran el suelo, antes de siquiera erguirse de su lecho, debía entregar al Espíritu Santo no solo su jornada por completo, sino de manera específica, aquella punzante aflicción que oprimía su pecho. No se le pedía que fingiera una ausencia de dolor, sino que rindiera ese dolor a su soberanía. Durante semanas, Rosa observó escrupulosamente esta rutina, día tras día, con una fe que a veces flaqueaba, pero que se mantenía firme en la esperanza de un cambio. Y una mañana me telefoneó llorando, pero no de dolor, sino de puro asombro. Catherine, me dijo con la voz temblorosa de la emoción, desperté y el rencor había desaparecido. Por primera vez en 2 años, abrí los ojos y no sentí aquella pesada losa en el pecho.
En su lugar, experimenté algo que no puedo describir, como una suave liberación, cual si hubiera estado cargando una carga que jamás me perteneció, una ligereza que nunca antes había conocido. Ese es el poder del Espíritu Santo cuando le consagramos nuestras mañanas, mi preciosa amiga. Él toma aquello que nosotras, por nuestras propias limitaciones, somos incapaces de modificar, y lo transfigura mientras nos encontramos sumidas en el sueño, convirtiendo nuestras imposibilidades en sus ilimitadas posibilidades y manifestando su gracia donde nuestra fuerza se agota. Pero quiero que interiorices una verdad de suma importancia. Iniciar la jornada en comunión con el Espíritu Santo no equivale a una garantía de que cada día será idílico o perfecto. Oh no, mi entrañable hermana, habrá auroras en las que despertarás y las tribulaciones persistirán. Habrá días en que las cuentas por pagar no se habrán desvanecido por arte de magia de tu mesa, pero lo que sí experimentará un cambio radical es tu aptitud para encarar cada desafío desde un remanso de paz, en lugar de la zozobra y el pánico que antes te abrumaban. A menudo anhelamos soluciones fáciles o escapatorias ante la adversidad, pero el Espíritu Santo nos ofrece algo mucho más valioso. Una fortaleza interior y una perspectiva divina que nos permiten trascender las circunstancias, sin negarlas, sino afrontándolas con serenidad y confianza, un poder que no evita la tormenta, sino que nos capacita para navegarla con destreza y fe inquebrantable. Para profundizar en esta senda y cultivar una relación aún más íntima con lo divino, te invitamos a sumergirte en el vasto océano de conocimiento y revelación que te aguarda en milagros del Espíritu Santo. Allí descubrirás enseñanzas que te guiarán paso a paso hacia una vida plena de propósito y milagros, revelando las profundidades de su amor y el alcance de su poder. Entenderás que la paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de su Espíritu en medio de ellos, anclándote en la verdad de que no hay situación tan compleja o desafío tan grande que su intervención no pueda transformar, o al menos capacitarte para superarlo con una gracia inusitada. Rememoro una mañana particularmente aciaga en mi propia existencia. Había recibido una noticia devastadora concerniente a mi salud, y el miedo más gélido intentaba apoderarse de cada fibra de mi ser. Me senté en mi lugar sagrado de oración, tiritando no por el frío ambiental, sino por el terror que me invadía. Y fue entonces cuando él me susurró algo que jamás olvidaré. Catherine, yo no te otorgo paz para evadir las tempestades, te otorgo paz para atravesarlas. En ese preciso instante, comprendí que comenzar el día con el Espíritu Santo no es una póliza de seguro contra los reveses. Es un ancla inamovible que nos mantiene firmes cuando los vientos huracanados arremeten con furia, una brújula infalible que nos orienta cuando el sendero se torna incierto y confuso. Es una fuente inagotable de vigor cuando nuestras propias fuerzas se agotan por completo. ¿Te has percatado de cómo las aves entonan sus melodías más sublimes justo antes del alba? Ellas poseen un conocimiento que nosotras, a menudo, relegamos al olvido, que la luz siempre triunfa sobre la penumbra. Cuando iniciamos nuestra jornada en compañía del Espíritu Santo, estamos aprendiendo el canto de esos pájaros. Estamos declarando, con cada aliento, que la luz de Dios es infinitamente más potente que cualquier sombra que intente eclipsar nuestro día. Esta práctica de rendición matutina es un acto de fe radical que establece la tónica para las horas venideras, un recordatorio constante de que no enfrentamos los desafíos solos, sino con un aliado divino de poder ilimitado. Y permíteme revelarte algo que quizás te cause sorpresa. El Espíritu Santo no siempre se manifiesta de maneras espectaculares o dramáticas en nuestros amaneceres. A veces su presencia es tan delicada como un susurro apenas perceptible, tan suave como la caricia de una brisa efímera. Hay ocasiones en que su toque es meramente una sensación de compañía, una certeza silenciosa e inquebrantable de que no estamos solas. Conocí a una mujer llamada Carmen que me confió una verdad de una belleza conmovedora. Catherine, me reveló, yo no percibo fenómenos extraordinarios cuando oro por las mañanas, pero he notado que mis días transcurren de una manera distintivamente diferente. Es como si una gracia invisible me acompañara en cada paso, una paciencia que no me es propia, una sabiduría que emana de una fuente más allá de mí misma, una paz que me envuelve incluso en medio del caos. Esa es la magnificencia del Espíritu Santo, mi querida amiga. Él no necesita hacer un estruendo para obrar milagros. A veces, su labor más portentosa es la más inaudible,
Se manifiesta en esa quietud que te embarga cuando la ansiedad debería consumirte. Se expresa en esa palabra precisa que brota de tus labios cuando no sabías qué decir. Se revela en esa fortaleza que descubres cuando creías que ya no te quedaba reserva alguna, una fortaleza que te permite seguir adelante un paso más, cuando humanamente no hay más fuerzas. Si deseas experimentar más de estos milagros cotidianos y silenciosos en tu propia vida, te animo a unirte a la comunidad de milagros del Espíritu Santo. Pero permíteme plantearte una interrogante que te imploro medites con la mayor profundidad. ¿Cuál es la primera imagen que ocupa tu mente al despertar? ¿Son las inquietudes del día que comienza? ¿Son los asuntos pendientes que quedaron irresueltos de la víspera? ¿O es Él? Comprende, mi querida hermana, que el adversario de nuestras almas conoce el poder intrínseco de los primeros pensamientos. Él sabe que si logra capturar nuestra atención desde el instante mismo en que abrimos los ojos, puede imponer la tónica de nuestra jornada entera. Por eso es de una importancia capital que seamos intencionales y deliberadas con nuestros momentos iniciales, porque en esos instantes se libra una batalla espiritual por la dirección de nuestro día. No te estoy solicitando la perfección, no te estoy exigiendo que dediques 2 horas ininterrumpidas a la oración cada mañana, te estoy pidiendo algo mucho más sencillo y al mismo tiempo infinitamente más profundo. Que antes de que tus pies rocen el suelo, antes de que tu mirada se pose en tu dispositivo móvil, antes de que tu mente comience su incesante desfile de listas de tareas, le susurres a Él: Buenos días, Espíritu Santo. Este día te pertenece, mi corazón es tuyo, mi vida es tuya. Esas pocas palabras pronunciadas con total sinceridad abren una puerta en el reino espiritual que ninguna fuerza adversa es capaz de sellar. Es como si le estuvieras otorgando al cielo un permiso explícito para intervenir en cada minúsculo detalle de tu día, desde los más triviales hasta los más trascendentales. He sido testigo de existencias que se transformaron por completo, simplemente al adoptar esta práctica tan sencilla pero poderosa, no porque el Espíritu Santo necesite nuestra autorización para obrar, Él es Dios después de todo, sino porque, cuando nos posicionamos correctamente desde el alba, nuestro espíritu se vuelve más permeable a su dirección, más receptivo a sus inspiraciones, más disponible para sus propósitos divinos. Esta apertura de corazón, esta rendición inicial, es el terreno fértil donde los milagros más asombrosos comienzan a germinar, y es el primer paso hacia una vida donde lo sobrenatural se convierte en la norma, no en la excepción. Para seguir recibiendo estas inspiraciones y para mantenerte en sintonía con las maravillas que el Espíritu Santo tiene preparadas, te animo a ser parte de Milagros del Espíritu Santo. Recuerdo a una entrañable amiga llamada Isabel. Era una mujer de negocios sumamente exitosa, pero su triunfo había venido de la mano de un estrés implacable que estaba minando su salud y sus relaciones personales. Cada mañana se levantaba con una premura desmedida, ya inmersa en el torbellino de las 1001 tareas que debía acometer. Un día me buscó sumida en la desesperación más profunda. Catherine, me confesó, siento que me estoy extraviando en mi propia existencia. Corro tanto que ya ni siquiera sé cuál es mi rumbo, y la paz me es completamente ajena. Su alma clamaba por un oasis en medio del desierto de su ajetreada vida. Le propuse algo extremadamente simple. Isabel, antes de revisar tu agenda cada mañana, examina tu corazón en su presencia. Antes de planificar tu jornada, pregúntale a él qué planes tiene para ti. Al principio, Isabel mostró resistencia. No dispongo de tiempo, me replicaba. Pero cuando le expliqué que, lejos de restarle tiempo, esta práctica le otorgaría más, porque el Espíritu Santo tiene una forma prodigiosa de multiplicar nuestras horas cuando se las consagramos, decidió intentarlo. 3 meses después, Isabel era una mujer transfigurada. Su emprendimiento no solo continuaba prosperando, sino que había hallado una quietud en medio de sus responsabilidades que jamás creyó posible, una serenidad que la capacitaba para enfrentar cada desafío con una claridad mental renovada y una perspectiva divina, liberándola del agobio constante. Es inexplicable, me relató, mantengo las mismas obligaciones, pero es como si llevara una gracia imperceptible que aligera cada carga. Esa es la matemática del reino, mi querida amiga. Cuando inviertes tu tiempo en Dios, Él te concede más tiempo.
Cuando le confías tu jornada, Él multiplica tu productividad, no porque te dote de mayor eficiencia, sino porque Él ordena tus pasos de tal manera que cada acción que emprendes adquiere un propósito de origen divino. ¿Sabes por qué tantas mujeres se sienten desprovistas, a pesar de llevar vidas aparentemente plenas y repletas de actividad? Porque están colmando sus días con quehaceres, pero no están saturando sus corazones con su presencia, están atareadas, pero carecen de una conexión genuina, están ejecutando un sinfín de acciones, pero no están siendo transformadas por la única esencia que verdaderamente importa y da significado a todo. El Espíritu Santo no es un añadido opcional a tu existencia, Él es el cimiento inquebrantable sobre el cual toda vida auténtica se erige. Cuando inicias tu día en su compañía, no estás incorporando una actividad adicional a tu rutina. Estás estableciendo la base sobre la cual todo lo demás se construirá de manera sólida y significativa. Y permíteme revelarte algo que quizás no anticipes. Comenzar la jornada con el Espíritu Santo no solo metamorfosea tu día, transforma tu eternidad. Cada aurora que consagramos en su excelsa presencia es comparable a un hilo de oro que se teje, con delicadeza pero con firmeza, en el tapiz de nuestro destino imperecedero, un destino que se alinea cada vez más con los propósitos divinos, trascendiendo las limitaciones del tiempo y el espacio. Conocí a una venerable anciana de nombre Esperanza. Había dedicado medio siglo de su existencia a iniciar cada jornada en oración íntima con el Espíritu Santo. Cuando tuve el privilegio de conocerla, contaba ya con 85 años, pero irradiaba una luz singular en su mirada, como si conservara la chispa de una jovencita, una vitalidad que desmentía su edad avanzada. Le interrogué acerca de su arcano. Con una sonrisa que parecía reflejar la luz del cielo mismo, me respondió: Caterine, cuando has transcurrido 50 años invitando al Espíritu Santo a cada uno de tus amaneceres, Él ya no es un visitante ocasional en tu vida. Se convierte en el aire mismo que respiras, ya no oras para conocerlo. Oras porque, sencillamente, no puedes concebir la vida sin Él. Su presencia es tan intrínseca a tu ser como el latido de tu propio corazón. Esas palabras quedaron grabadas a fuego en el santuario de mi corazón, porque comprendí que comenzar la jornada en la compañía del Espíritu Santo no es únicamente una práctica espiritual o un ritual. Es una relación que se profundiza con cada aliento, una amistad que se intensifica con el transcurrir del tiempo, un amor que se torna más dulce y entrañable con cada nuevo amanecer. Es una comunión que transforma tu identidad, forjando en ti la imagen de lo divino, y te capacita para vivir una vida que excede las expectativas humanas, convirtiéndote en un faro de esperanza para quienes te rodean. Para seguir nutriendo esta relación, y para no perderte ninguna de las profundas enseñanzas que el Espíritu Santo tiene para ti, te animo a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. Es el lugar donde la inspiración divina fluye libremente y sin cesar, pero permíteme ser completamente franca contigo, mi querida hermana. Habrá mañanas en las que no percibirás absolutamente nada. Habrá jornadas en las que tu tiempo de oración se sentirá árido, en las que las palabras no fluirán con facilidad, en las que parecerá que estás conversando con el vacío. En esos momentos de desolación, no permitas que el desaliento te embargue, no consientas que tus sentimientos dicten la verdad inmutable de su presencia. El Espíritu Santo no se manifiesta siempre de la misma guisa. En ocasiones su llegada es como un fuego consumidor, en otras como una brisa suave y acariciadora. A veces su toque se percibe como una presencia abrumadora, otras como una quietud profunda y serena, pero siempre ten la certeza absoluta, Él está allí, infalible e inmutable. Su presencia inalterable no depende de la fluctuación de tus emociones. Tus emociones, sin embargo, pueden aprender a reconocer su presencia constante. Rememoro una etapa en mi existencia en la que transité por lo que algunos denominan la noche oscura del alma. Durante semanas interminables, mis momentos de oración matutina se sentían desprovistos de sentido, vacíos. Oraba con fervor, pero no percibía respuesta alguna. Buscaba con ahínco, pero parecía no encontrar. Fue una prueba severa para la fibra de mi fe, un crisol donde mi confianza en lo divino fue puesta a prueba hasta sus cimientos más profundos, llevándome al borde del quebranto. Pero fue precisamente durante esa temporada de aridez que aprendí una verdad de incalculable valor. La fidelidad inquebrantable del Espíritu Santo no está supeditada a mis sentimientos efímeros.
Él era tan real en los días áridos como en las jornadas rebosantes de su gloria tangible. Y cuando, finalmente, la densa nube que me cubría se disipó, me percaté de que había crecido y madurado de formas que jamás habrían sido posibles si hubiera experimentado únicamente sentimientos dulces y reconfortantes. A veces, el Espíritu Santo permite que atravesemos estaciones de sequedad para adiestrarnos en el arte de caminar por fe y no por la vista, para enseñarnos que su amor incondicional no oscila con nuestros estados de ánimo, para demostrarnos que Él está construyendo algo en nuestro interior que trasciende las meras emociones y se cimienta en una verdad eterna. Está edificando el carácter, está forjando la fe, está desarrollando una dependencia de Él que no se tambalea ante la adversidad. Si anhelas proseguir tu crecimiento en esta búsqueda apasionada del Espíritu Santo, te sugiero con el corazón en la mano algunos volúmenes que han constituido una fuente de inmensa bendición para innumerables existencias. Existen recursos de valor inestimable que pueden servirte de compañeros fieles en esta senda de intimidad profunda con Él. Te proporciono los enlaces en la descripción para que puedas explorarlos, pues estoy convencida de que tu corazón anhela más de su presencia, y estos tesoros bibliográficos pueden nutrir esa santa sed que Él mismo ha implantado en ti. Y ahora quiero conducirte a un nivel aún más profundo de comprensión, porque iniciar el día con el Espíritu Santo no es meramente una práctica de índole personal. Es una costumbre que ejerce un impacto inmenso en todos aquellos que te circundan. Cuando una mujer se conduce en el Espíritu desde las primeras horas del alba, irradia una atmósfera diferente a donde quiera que vaya. Tu núcleo familiar percibirá la transformación, aun cuando no logre dilucidar con exactitud lo que ha cambiado. Tus compañeros de trabajo experimentarán una paz inusual en tu presencia que no podrán explicar racionalmente. Tus amistades buscarán tu consejo, pues percibirán en ti una sabiduría que emana de una fuente superior a la experiencia humana, una calma contagiosa que invita a la reflexión y al sosiego. Conocí a una mujer llamada Gloria, que era madre de 4 hijos pequeños. Su hogar era un pandemonium constante, como podrás imaginar. Pero Gloria había aprendido a iniciar cada jornada, sin excepción, con 15 minutos de inmersión en la presencia del Espíritu Santo. En ocasiones, debía levantarse media hora antes que los niños. A veces se veía en la necesidad de orar en el cuarto de baño, pues era el único reducto donde podía hallar unos minutos de soledad. Pero ese lapso, por breve que fuera, metamorfoseaba no solo su jornada, sino la atmósfera íntegra de su hogar, infundiendo una quietud y una organización que antes le eran completamente ajenas. Sus hijos, sin comprender el porqué, se sentían más resguardados y seguros. Su cónyuge advertía que Gloria gestionaba las crisis con una serenidad que no le era innata. Los vecinos comentaban que algo peculiar distinguía a la familia de Gloria, algo que no lograban explicar, pero que los atraía irremediablemente, una luz, una paz, un orden que los invitaba a acercarse y preguntar por la fuente de tal transformación. Esa es la influencia magnética del Espíritu Santo, mi entrañable amiga. Cuando lo llevamos en nuestro corazón desde las primeras horas del día, Él fluye a través de nosotros hacia cada persona con la que entramos en contacto. Nos convertimos en portadoras de su presencia, en canales de su quietud, en instrumentos de su amor incondicional, alterando los ambientes y las vidas a nuestro alrededor. Pero permíteme revelarte algo que quizás te interpela. Iniciar la jornada con el Espíritu Santo no es únicamente una práctica que procura el consuelo. Es también una costumbre de rendición total, porque cuando genuinamente le confías tu jornada, debes estar dispuesta a que Él modifique tus planes preestablecidos. Hubo una aurora en la que yo tenía mi día perfectamente estructurado. Había concertado reuniones de envergadura, compromisos ineludibles que cumplir, una agenda rebosante de actividades. Pero durante mi tiempo de oración matutina, el Espíritu Santo infundió en mi corazón el nombre de una mujer a la que no había visto en años. Era una de esas impresiones tan vívidas que resultan imposibles de ignorar, un impulso divino que desafiaba toda lógica personal. Para seguir experimentando esta guía divina, no dejes de suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. Intenté seguir con mis planes, pero la sensación se intensificaba, una convicción interna que crecía en intensidad y se negaba a ser silenciada. Finalmente, anulé mi primera reunión y me dirigí en busca de esta mujer. La encontré en un momento de crisis profunda,
a punto de tomar decisiones que habrían arruinado su vida. Catherine me dijo entre sollozos: oraré esta mañana y le imploré a Dios que me enviara una señal de que Él no me había desamparado, y ahora estás aquí. No fue mi discernimiento el que me condujo hacia ella, fue la dirección infalible del Espíritu Santo. Pero solo pude percibir su guía porque había iniciado mi jornada rindiéndome a sus designios, en lugar de aferrarme tenazmente a los míos. Esa es la magnificencia y, al mismo tiempo, el desafío de transitar en compañía del Espíritu Santo. Él no siempre te conducirá por el sendero que tú habías trazado, pero siempre te dirigirá por el camino que genuinamente necesitas. No siempre ratificará tu agenda, pero siempre cumplirá su propósito a través de ti. ¿Estás dispuesta a esa clase de entrega, mi amada hermana? ¿Estás dispuesta a iniciar cada jornada proclamando: no se cumpla mi voluntad, sino la tuya? Porque ese es el meollo de comenzar el día con el Espíritu Santo. No se trata únicamente de implorar su bendición sobre nuestros propios planes, sino de buscar sus designios para nuestra existencia, un acto de fe que abre las puertas a una guía y provisión divinas inigualables. Y te revelaré un arcano que he interiorizado tras años de caminar en su compañía. Sus planes son invariablemente superiores a los nuestros, invariablemente. Aun cuando en el momento no logremos comprenderlo, aun cuando demande sacrificios que nos resistimos a efectuar, aun cuando nos conduzca por parajes que jamás habríamos elegido, al final siempre podremos contemplar retrospectivamente y reconocer que Él sabía con exactitud lo que estaba obrando, tejiendo un tapiz perfecto con hilos que nos parecían dispersos y sin sentido. Su sabiduría trasciende nuestra limitada comprensión, y su amor nos guía a destinos que superan nuestras más audaces expectativas. Rememoro a una entrañable amiga, Patricia, cuyo sueño más preciado era trasladarse a cierta urbe para un empleo que había anhelado por años. Había suplicado por esta coyuntura, había urdido planes detallados, había dispuesto todo meticulosamente. Pero la mañana previa a la entrevista final, durante su tiempo de oración, percibió con meridiana claridad que el Espíritu Santo le indicaba que no aceptara esa oferta laboral. Patricia forcejeó con esa impresión durante días. Era todo lo que había ansiado. Era la respuesta a años de súplicas, o al menos eso creía, pero no podía desoír esa voz apacible, pero firme en lo más profundo de su corazón, una voz que resonaba con la autoridad de lo divino. Con lágrimas que surcaban sus mejillas, declinó la propuesta. 6 meses después, se le presentó una oportunidad aún más ventajosa en su propia ciudad, una que le permitió permanecer cerca de su madre anciana, quien desarrolló una grave dolencia precisamente en ese período. Si hubiera aceptado el primer empleo, no habría estado presente cuando su familia más la necesitaba. Catherine, me confesó posteriormente, el Espíritu Santo previó lo que yo no podía percibir. Él conocía el futuro que para mí era un enigma. Su negativa a mis planes fue un sí a algo mucho más excelso, un destino mucho más bendecido y significativo de lo que mi mente finita podría haber concebido. Para seguir desvelando los misterios de la voluntad divina, te animo a ser parte de la comunidad de milagros del Espíritu Santo. Esa es la sapiencia del Espíritu Santo, mi querida amiga. Él vislumbra el panorama completo cuando nosotras solo distinguimos un minúsculo fragmento del rompecabezas. Él conoce el desenlace desde el principio mismo. Él sabe qué compuertas cerrar y cuáles abrir para conducirnos al lugar donde podemos florecer en nuestra plenitud. Pero para transitar en esa confianza inquebrantable, necesitamos cultivar una sensibilidad aguda a su voz, y esa sensibilidad se desarrolla y perfecciona en esos momentos matutinos de comunión silenciosa con Él. Es en la quietud donde aprendemos a discernir su susurro del estruendo ensordecedor del mundo, donde nuestra alma se sintoniza con la frecuencia de lo divino. Es en la soledad, en su compañía, donde nuestro corazón se sintoniza con su corazón divino. ¿Sabes por qué un sinnúmero de personas toman decisiones de las que luego se arrepienten amargamente? Porque están tomando decisiones desde el ruido exterior en lugar de la serenidad interior. Están consultando sus temores en lugar de interrogar al Espíritu Santo. Están prestando oído a las voces ajenas en lugar de escuchar la voz de aquel que las conoce mejor que ellas mismas. Pero cuando inicias tu jornada en su augusta presencia, cuando le concedes los instantes inaugurales de tu mente despierta, estás posicionando tu corazón para escuchar con absoluta claridad a lo largo de todo el día. Es comparable a afinar un instrumento musical antes de interpretar una sinfonía majestuosa.
Esos instantes primigenios establecen la tonalidad idónea para todo lo que ha de suceder. Y quiero revelarte algo de una belleza sublime. El Espíritu Santo no solo te encausa en las decisiones trascendentales, Él se deleita en los detalles más ínfimos de tu existencia. He sido testigo de cómo Él provee un lugar de estacionamiento justo cuando más lo necesitas, cómo deposita las palabras precisas en tu boca cuando dialogas con tu vástago rebelde, cómo te infunde la fortaleza para sonreír cuando tu corazón clama por desahogarse en lágrimas, mostrando su amor y cuidado en cada aspecto de tu vida. Conocí a una mujer llamada Ana, quien cada jornada debía enfrentar el cuidado de su esposo, afectado por la enfermedad de Alzheimer. Era una labor que extenuaba no solo su físico, sino también su alma. Algunos días se sentía tan desprovista que no lograba comprender de dónde obtendría la energía para las siguientes 24 horas, pero Ana había interiorizado una lección de incalculable valor. Cada mañana, antes de despertar a su esposo, se sentaba en el borde de la cama y le susurraba al Espíritu Santo: «Hoy necesito tu gracia de una manera especial. Colma mis manos vacías con tu amor. Infunde en mi corazón fatigado tu fortaleza». Y día tras día, el Espíritu Santo le concedía con exactitud lo que requería, ni más ni menos, sino la medida perfecta de su apoyo. Ni más ni menos, como el maná en el desierto era suficiente para esa jornada. Catherine me confió en una ocasión: «He aprendido que Él no me otorga gracia para el mañana hoy, pero siempre me concede gracia para hoy, hoy». Esa es la fidelidad inquebrantable del Espíritu Santo, mi querida hermana. Él no te concede más de lo que eres capaz de sobrellevar, pero siempre te provee con todo lo que necesitas para el momento que estás experimentando. Por eso Jesús nos instruyó a orar: «El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy», no el sustento para la semana entera, sino el pan de esta jornada, la provisión justa y necesaria para el desafío presente. Para recibir cada día tu porción de gracia divina, te animo a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. Cuando inicias tu día en compañía del Espíritu Santo, estás recogiendo tu porción diaria de gracia divina. Estás colmando tu alma con el combustible espiritual que necesitarás para las siguientes 24 horas. Estás bebiendo del pozo que jamás se agota, consumiendo del pan que siempre sacia. Y permíteme revelarte algo que quizás no hayas considerado. Iniciar la jornada con el Espíritu Santo no solo te otorga bendiciones a ti, también bendice tu porvenir. Cada aurora que consagramos en su excelsa presencia es comparable a una semilla que siembras en el jardín de tu destino. Quizás no percibas el fruto de inmediato, pero ten por seguro que está germinando en las profundidades de la tierra, preparándote para una cosecha abundante. He sido testigo de mujeres que adoptaron esta práctica en medio de temporadas sumamente desafiantes, y años después, pueden trazar una conexión directa entre esos momentos matutinos de comunión y las incontables bendiciones que ahora disfrutan. No porque el Espíritu Santo sea una entidad mágica que concede deseos a voluntad, sino porque Él es un Dios fiel que honra los corazones que le buscan con sinceridad inquebrantable, transformando las circunstancias adversas en oportunidades para manifestar su gloria. La fidelidad de su carácter es el fundamento sobre el cual se erigen las promesas más sublimes y las victorias más inesperadas. Rememoro a una joven llamada Lucía, quien comenzó a buscar la presencia del Espíritu Santo cada mañana durante un periodo de desempleo. Sus finanzas se encontraban en una crisis aguda, su autoestima estaba por los suelos y el futuro se presentaba como un horizonte imposiblemente sombrío. Pero en lugar de permitir que las circunstancias dictaran su estado espiritual, decidió que cada amanecer sería una declaración de fe, un acto consciente de confianza en medio de la incertidumbre más profunda. Durante meses, no observó cambios externos significativos. Las facturas continuaban llegando sin cesar, las entrevistas laborales seguían resultando en rechazos, pero algo se gestaba en su interior. Su fe se estaba robusteciendo, su carácter se estaba refinando, su confianza en Dios se estaba profundizando de manera inconmensurable. Y entonces, cuando menos lo esperaba, se abrió una oportunidad que era precisamente lo que había anhelado. Pero aún mejor, no era solo un trabajo, era el inicio de una carrera prometedora. No solo solucionaba su problema financiero, sino que la posicionaba para un futuro que jamás había imaginado posible. Catherine me confidenció años después: esos meses de búsqueda no fueron tiempo desaprovechado, fueron tiempo de preparación.
El Espíritu Santo estaba obrando en mí para prepararme para algo mucho más grande de lo que yo podría pedir o concebir. Esa es la forma en que Dios opera, mi querida amiga. Él utiliza las temporadas de espera para prepararnos para las temporadas de fructificación. Él se vale de los periodos de prueba para desarrollar en nosotras la capacidad de gestionar las bendiciones que están por llegar. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas personas logran manejar el éxito con gracia, mientras otras se desmoronan bajo su peso? ¿Por qué algunas personas florecen en medio de las bendiciones, mientras otras se vuelven arrogantes y soberbias? La diferencia radica en la preparación del corazón, y esa preparación acontece en esos momentos de quietud, en íntima comunión con el Espíritu Santo, forjando un carácter que puede sostener la magnitud de lo que Él está por derramar. Cuando dedicas tiempo en su presencia cada mañana, Él no solo está planificando tu jornada, está moldeando tu carácter, no solo está ordenando tus pasos, está formando tu corazón. No solo está bendiciendo tu presente, está preparando tu porvenir. Pero aquí viene algo que quiero que comprendas a profundidad. Comenzar el día con el Espíritu Santo no es una fórmula mágica para evadir todas las dificultades de la vida. Oh no, mi querida hermana, Él no nos promete una existencia exenta de tempestades, nos promete su presencia inquebrantable en medio de cada tormenta que azote nuestra vida. Para experimentar esta presencia constante y transformadora, te invito a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. He sido testigo de mujeres que creían que, por el mero hecho de orar cada mañana, sus vidas serían automáticamente perfectas. Y cuando las pruebas arreciaron, cuando los desafíos se presentaron, se sintieron traicionadas por la divinidad, pero esa no es la promesa del Espíritu Santo. Su promesa es algo infinitamente superior a una vida sin problemas. Su promesa es una presencia que metamorfosea cada problema en una oportunidad tangible para percibir su poder obrando, una presencia que infunde paz en medio del caos, fortaleza en la debilidad y una perspectiva eterna en los momentos más transitorios y difíciles. Rememoro una mañana en la que recibí una llamada que alteraría el curso de mi existencia para siempre. Era el médico, con resultados que yo anhelaba no escuchar. Mi reacción inicial fue de pánico descontrolado, de un miedo gélido que intentaba apoderarse de cada fibra de mi ser. Pero, debido a que había iniciado esa jornada en su santa presencia, poseía un ancla inamovible en mi alma que el temor no podía arrancar. No te mentiré y te diré que no sentí temor, lo experimenté, pero en medio de esa zozobra algo aún más poderoso emergía. Existía una paz que no procedía de negar la realidad, sino de conocer a aquel que es infinitamente más grande que cualquier realidad palpable, una paz que trascendía toda lógica humana. Había una confianza que no emanaba de la comprensión total de la situación, sino de conocer a aquel que posee todas las respuestas. El Espíritu Santo no me liberó de la prueba in situ. Me sostuvo y me sustentó a través de ella. No modificó las circunstancias de inmediato, cambió mi capacidad intrínseca para afrontar las circunstancias. Y al final, pude vislumbrar cómo Él utilizó incluso aquella situación adversa para conducirme a cumbres de fe que jamás habría escalado sin esa experiencia, revelando su propósito redentor en medio de la tribulación. ¿Percibes la distinción, mi querida amiga? Cuando iniciamos la jornada con el Espíritu Santo, no estamos adquiriendo un seguro contra las dificultades. Estamos desarrollando una relación profunda y sólida que nos sostiene a través de cualquier adversidad. Es comparable a la diferencia entre poseer un paraguas y tener un refugio inexpugnable. El paraguas te resguarda de una lluvia ligera, pero cuando la tormenta arrecia con furia, necesitas algo mucho más robusto. El Espíritu Santo no es únicamente un paraguas para los días difíciles. Él es el refugio en la roca, el baluarte que permanece inamovible sin importar la intensidad con la que soplen los vientos de la vida. Una fortaleza que te envuelve y te protege incluso cuando el mundo a tu alrededor parece desmoronarse. Si deseas conocer más sobre este refugio incondicional y cómo puede transformar tu existencia, te invito a explorar todo lo que Milagros del Espíritu Santo tiene para ofrecerte. Y quiero relatarte la historia de una mujer extraordinaria llamada Elena. Ella había perdido a su único vástago en un trágico accidente. Era una de esas calamidades que carecen de explicación humana, que desafían toda lógica racional, que inducen a las personas a cuestionar la bondad inherente de Dios. Elena se presentó ante mí destrozada, con el corazón hecho 1000 pedazos y el alma colmada de interrogantes sin respuesta.
Catherine, me dijo con una voz que apenas podía vehicular las palabras, he orado cada mañana durante 20 años. ¿Dónde estaba Dios cuando más lo necesitaba? ¿Por qué permitió esto? Su dolor era un clamor que perforaba el alma. No dispuse de respuestas fáciles para su dolor inmenso. Carecía de explicaciones que pudieran sanar su corazón quebrantado. Pero sí poseía algo, la certidumbre inquebrantable de que el mismo Espíritu Santo que la había acompañado en todas esas mañanas de oración, no la había desamparado en su hora más aciaga. Le expresé algo que quizás en ese momento sonó radical. Elena, no dejes de iniciar tus días en su compañía, especialmente ahora, no porque entiendas, sino precisamente porque no logras comprender. No porque sientas su presencia, sino porque la necesitas más que nunca, para que Él sea tu consuelo en esta oscuridad durante meses. Elena prosiguió levantándose cada mañana y llevando su inmenso dolor a los pies del Espíritu Santo, no con palabras elocuentes, no con una fe inmaculada, sino con una honestidad brutal sobre su furia, su desconcierto, su desesperación. Y con lentitud, una lentitud casi imperceptible, algo comenzó a mutar. No es que el dolor se desvaneciera por completo, sino que en el seno mismo de su aflicción, algo comenzó a germinar. Una esperanza que no dependía de las circunstancias externas, una quietud que coexistía con el luto, una fortaleza que emanaba directamente del trono de Dios, un bálsamo para su alma herida. Años después, Elena se convirtió en una consejera para otras madres que habían sufrido la pérdida de sus hijos. Su dolor no había sido en vano. El Espíritu Santo lo había metamorfoseado en una herramienta de sanidad y consuelo para otros seres humanos. Su tragedia se había convertido en su ministerio sagrado, un testimonio viviente del poder redentor de lo divino. Catherine me confesó en una ocasión, jamás comprenderé por qué sucedió lo que sucedió, pero sí entiendo esto. El Espíritu Santo puede tomar incluso las cenizas de nuestros sueños deshechos y crear algo de una belleza inigualable a partir de ellas. Esa es la alquimia divina del Espíritu Santo, mi querida hermana. Él posee la capacidad sobrenatural de transfigurar nuestro sufrimiento en poder, nuestras heridas en sabiduría profunda, nuestras lágrimas en testimonios vivientes de esperanza para otros. Pero esa transformación no acontece de manera automática. Requiere que sigamos buscándolo con perseverancia, especialmente cuando la comprensión se nos elude. Requiere que continuemos iniciando nuestras jornadas en su compañía, en particular cuando la voluntad nos abandona. Requiere que confiemos en su bondadoso corazón cuando nuestra visión es limitada y no podemos discernir su mano obrando, un acto de fe que se nutre y fortalece en cada nuevo amanecer de rendición. ¿Has advertido cómo las flores más exquisitas a menudo brotan en las grietas del hormigón? Hay algo en la presión, algo en la resistencia, que provoca que sus raíces se hundan más profundamente y que sus colores se intensifiquen con una viveza inusitada. Así acontece con nosotras cuando iniciamos cada día en la presencia del Espíritu Santo. Él utiliza incluso las circunstancias más adversas para cultivar en nuestro interior una belleza que no existiría sin el peso de la presión, una fortaleza que se forja en el crisol de la tribulación, revelando un resplandor que solo puede venir de su toque divino. Y quiero que interiorices una verdad de suma importancia, algo que a menudo pasamos por alto en nuestra prisa por comprender. El Espíritu Santo comprende tu dolor en su más íntima esencia. Él no es una deidad distante que observa nuestras contiendas desde una lejanía inalcanzable. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él ha experimentado cada emoción humana, ha sentido cada tipo de aflicción imaginable. Cuando le presentas tu corazón quebrantado cada mañana, no lo estás importunando con tus problemas, no estás convirtiéndote en una carga. Estás ofreciendo tu humanidad a su divinidad y Él recibe con ternura infinita cada lágrima, cada interrogante, cada grito silencioso que emana de tu alma, con una compasión que sobrepasa todo entendimiento humano y una sabiduría que promete la redención. Para seguir descubriendo la profundidad de su amor, te invitamos a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. He sido testigo de cómo el Espíritu Santo obra portentos dramáticos. He visto sanidades instantáneas, provisiones sobrenaturales que desafían la lógica, liberaciones poderosas que rompen cadenas ancestrales, pero también he presenciado sus milagros más silenciosos y discretos. Una mujer que encuentra la fortaleza para perdonar después de años de amargura corrosiva. Un vínculo matrimonial que se restaura después de hallarse al borde del abismo del divorcio.
Un hijo pródigo que retorna al hogar paterno después de décadas de extravío. No todos los milagros generan un estruendo, mi querida amiga. Algunos de sus portentos más sublimes acontecen en la quietud del corazón humano, en esa transformación interior que solo su toque puede operar. Algunos de sus toques más poderosos son tan sutiles que solo el alma, que ha aprendido a escuchar con atención, puede reconocerlos, como una brisa apenas perceptible que trae consigo la esencia de lo divino. Conocí a una mujer llamada Mercedes que había librado una batalla implacable contra la depresión durante la mayor parte de su vida adulta. Era una de esas contiendas internas que nadie podía percibir, pero que la consumía desde lo más profundo de su ser. Había probado terapias, medicamentos, todo cuanto la medicina convencional podía ofrecerle. Y aunque algunas intervenciones habían aportado cierto alivio, la oscuridad siempre parecía regresar con renovada fuerza, una sombra persistente que empañaba su existencia. Un día, sumida en la desesperación, decidió intentar algo completamente diferente. Comenzó a iniciar cada jornada no suplicando al Espíritu Santo que erradicara sus problemas, sino simplemente invitándolo a estar presente en medio de ellos. No le solicitaba que disipara la oscuridad, le pedía que fuera su luz en las tinieblas, y algo de una belleza inaudita comenzó a suceder. No fue dramático, no fue instantáneo, pero fue real y palpable. Día tras día, mañana tras mañana, Mercedes comenzó a percibir pequeños cambios. Una nueva capacidad para hallar gratitud en medio de la adversidad, una fortaleza que emanaba de una fuente superior a ella misma para afrontar cada jornada, una esperanza que no dependía de sus circunstancias externas, sino de una verdad interior inmutable. Catherine me confesó meses después, la depresión no ha desaparecido por completo, pero ya no me define. Es como si el Espíritu Santo hubiera infundido una luz en mi alma que la oscuridad es incapaz de extinguir, una antorcha que arde con su fuego incesante, iluminando cada rincón de mi ser. Ese es el tipo de milagro que con frecuencia pasa desapercibido, pero que es tan real y poderoso como cualquier curación física. Es el portento de un corazón que aprende a albergar esperanza sin razón aparente, fe sin evidencia tangible, quietud sin explicación lógica, una evidencia de que lo divino opera más allá de nuestra comprensión. ¿Te has percatado de que los milagros más trascendentales no siempre son aquellos que captamos con nuestros ojos físicos? A veces, el prodigio más grande es simplemente la capacidad de incorporarse una mañana más, de intentar un día más, de creer una vez más cuando todo a tu alrededor te susurra que te rindas y abandones. El Espíritu Santo se especializa en esos milagros silenciosos y profundos. Él toma los corazones fatigados y los renueva con energía vital. Toma los espíritus quebrantados y los sana con bálsamo divino. Toma las existencias que parecen desprovistas de propósito y las colma de un significado eterno, revelando la belleza de su diseño perfecto para cada vida. Pero todo este proceso comienza en esos momentos matutinos cuando decidimos, una vez más, depositar nuestra confianza plena en Él. Cuando elegimos que sin importar lo acontecido ayer, sin importar lo que pueda depararnos el día de hoy, vamos a iniciar esta nueva jornada en sus amorosos brazos. ¿Sabes cuál es una de las verdades más hermosas de empezar el día con el Espíritu Santo? Que cada amanecer representa una oportunidad fresca e inmaculada para comenzar de nuevo. No importa cuántas veces hayas fallado la víspera, no importa cuántas veces hayas perdido la paciencia, hayas dudado de su amor, hayas cedido al pecado. Cada mañana es como una página en blanco que Él extiende ante ti, invitándote a escribir una nueva historia de gracia y redención. Las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus compasiones. Cada mañana se renuevan. Qué grande es su fidelidad. Esas palabras del profeta Jeremías adquieren una vida renovada cuando comprendes la inmensidad del regalo que es cada amanecer, una manifestación tangible de su amor inagotable. Rememoro a una querida mujer llamada Sofía, quien había cometido errores en su pasado que la atormentaban sin tregua día y noche. Había causado daño a su familia con decisiones egoístas. Había desperdiciado oportunidades preciosas. Había vivido de maneras que ahora lamentaba profundamente. La culpa se había convertido en una cadena pesada que arrastraba consigo a todas partes, impidiéndole avanzar. Le instruí en una verdad que transformó su existencia. Cada mañana, antes de que la culpa pudiera susurrarle al oído sobre los errores del ayer, tenía que susurrarle al Espíritu Santo sobre las posibilidades ilimitadas del hoy.
Tenía que recibir su perdón fresco, tan puro como el rocío matutino, antes de que la voz del acusador pudiera iniciar su letanía de reproches, ahogando la voz de la condenación con el susurro de la gracia. Sofía, le dije, el adversario desea que permanezcas anclada en el ayer, porque allí no hay vislumbre de esperanza. Pero el Espíritu Santo anhela que transites en el hoy, porque aquí hallarás gracia renovada, poder fresco, oportunidades inéditas. Fue una metamorfosis hermosa de presenciar. Día tras día, Sofía comenzó a transitar con una libertad que no había experimentado en años, no porque negara sus errores pretéritos, sino porque había aprendido a recibir el perdón que se le ofrecía en el presente. No porque fuera impecable, sino porque había interiorizado que la perfección no era el requisito para ser digna de su amor, sino un resultado de su obra en ella. Esa es la magnificencia de iniciar cada jornada con el Espíritu Santo, mi querida hermana. Él no te ama por las acciones que cometiste ayer, te ama por la esencia de quien eres hoy. No te acepta porque seas perfecta, te acepta porque Él es la perfección encarnada. Él no espera que tengas todo resuelto para acercarse a ti. Él viene a ti exactamente donde te encuentras, con todas tus imperfecciones para sanar, restaurar y elevar. Y quiero revelarte algo que quizás necesites escuchar con especial atención. No es preciso que seas una supercristiana para empezar tu día con el Espíritu Santo. No necesitas tener tu vida perfectamente ordenada y sin fisuras. No necesitas comprender todos los arcanos de la fe. Solo necesitas poseer un corazón que, con humildad y sinceridad, proclame: heme aquí, tómame tal como soy y haz conmigo lo que tu voluntad disponga. He conocido a mujeres que creían que debían purificar sus vidas antes de acercarse a Dios, que debían resolver todas sus problemáticas antes de orar, que debían alcanzar cierto grado de santidad antes de buscar su presencia divina, creyendo que su valía dependía de sus obras. Si ansías profundizar en la asombrosa obra del Espíritu Santo en tu vida, no olvides suscribirte a Milagros del Espíritu Santo para un caudal constante de inspiración y revelación. Pero esa no es la senda del Espíritu Santo. Él no espera que seamos perfectas para amarnos, nos ama hacia la perfección. No espera que estemos completamente sanadas para tocarnos. Su toque es lo que nos concede la sanidad. No espera que tengamos una fe inmaculada para obrar milagros. Él obra milagros precisamente para fortalecer nuestra fe, para que crezcamos en confianza y dependencia de Él. Su gracia nos precede, su amor nos envuelve, y su poder nos transforma desde el interior hacia el exterior, llevándonos a ser quienes estamos destinadas a ser, hijas amadas y coherederas de su gloria, sin importar nuestro punto de partida. Conocí a una mujer llamada Verónica, que había permanecido alejada de la comunidad eclesiástica durante años. Su existencia había tomado derroteros que la sumían en la vergüenza más profunda, había tomado decisiones que la colmaban de remordimiento. Pero en una mañana de particular desesperación, decidió intentar algo que no había hecho en décadas: conversar con la divinidad. No poseía palabras elegantes, no sabía cómo orar de manera correcta. Solo se sentó en el borde de su lecho y susurró: Dios, si aún me escuchas, necesito auxilio. No sé ni por dónde empezar, pero heme aquí. Estoy perdida, pero te busco. Esa oración sencilla, quebrantada, honesta hasta la médula, descorrió una puerta que había permanecido sellada por años interminables. El Espíritu Santo no la rechazó por su falta de experiencia espiritual, no la juzgó por sus años de ausencia y desapego. La recibió con brazos abiertos, con la misma ternura y gozo que el padre de la parábola del hijo pródigo. Catherine me confió meses después: pensé que tendría que ser perfecta para que Dios me aceptara, pero Él me aceptó en mi imperfección y desde ese punto comenzó a transformarme, revelando una gracia que superaba con creces mis expectativas y me liberaba de la carga de la condenación. Esa es la gracia sublime del Espíritu Santo, mi querida amiga. Él no exige perfección, la produce. No demanda que tengas todas las respuestas, Él viene a ayudarte a resolver cada enigma. No espera que seas digna, su presencia es lo que te confiere dignidad. Si has estado posponiendo comenzar tus días en su compañía porque sientes que no eres suficientemente buena, permíteme revelarte algo con todo el amor de mi corazón. Nunca serás suficientemente buena por tu propia cuenta, pero en Él ya eres amada en plenitud. En Él ya posees un valor incalculable. En Él ya eres digna de su presencia, no por lo que haces, sino por lo que Él ha hecho por ti. El Espíritu Santo no está en busca de mujeres perfectas para derramar sus bendiciones.
Él está en busca de corazones dispuestos a ser transformados, no está esperando que tengas todas las respuestas. Él es la respuesta a cada una de tus interrogantes. No necesita que seas fuerte, Él es tu fortaleza inquebrantable. Él es la fuente de todo poder, toda sabiduría y todo amor, y está deseoso de manifestarse en tu vida de maneras que te dejarán sin aliento. Y aquí viene algo de una belleza incomparable que quiero que interiorices. Cuando inicias tu jornada en compañía del Espíritu Santo, no solo estás obrando algo en tu propio beneficio. Estás obrando algo que impactará a todas las generaciones que te sucederán, un legado que trascenderá el tiempo y el espacio. Estás estableciendo un legado espiritual imperecedero que influirá en tus hijos, en los hijos de tus hijos y en generaciones que ni siquiera llegarás a conocer. He sido testigo de familias enteras que experimentaron una transformación radical porque una mujer, con determinación inquebrantable, decidió comenzar a buscar la presencia de Dios cada mañana. He visto linajes espirituales que cambiaron su rumbo catastrófico porque una abuela, una madre, una tía, decidió establecer un nuevo patrón de búsqueda y comunión con Dios en su núcleo familiar, erigiendo altares de adoración en medio de sus hogares y transmitiendo una herencia de fe. Para seguir nutriendo esta visión transformadora, te invito a unirte a la comunidad de milagros del Espíritu Santo. Rememoro a una mujer de una dulzura inefable, llamada Esperanza, quien asistió a uno de mis encuentros. Era una abuela que había asumido la crianza de sus nietos después de que sus propios hijos tomaran sendas autodestructivas. Se sentía fatigada, desanimada, con la abrumadora sensación de haber fracasado como madre y ahora, el temor de fallar como abuela la consumía, un peso insoportable sobre sus hombros. Le compartí acerca del poder intrínseco de iniciar cada jornada en compañía del Espíritu Santo, no solo por ella misma, sino por esos nietos que se hallaban bajo su custodia y cuidado. Le expliqué que, cuando una mujer se posiciona como intercesora en su linaje familiar, está erigiendo un muro de protección espiritual que tiene el potencial de alterar el destino de generaciones enteras. Esperanza tomó esa palabra con la mayor seriedad. Comenzó a levantarse cada mañana antes de que los niños despertaran y a orar por cada uno de ellos. Los mencionaba por su nombre, los entregaba a la soberanía de Dios, declaraba su protección sobre sus vidas. No era una oración extensa ni intrincada. Era simplemente el clamor sincero de un corazón de abuela que suplicaba al Espíritu Santo que obrara en sus nietos aquello que ella, por sí misma, era incapaz de hacer, una oración nacida de la desesperación, pero ungida con un amor inagotable. Años después, pude presenciar el glorioso fruto de esas oraciones matutinas. Uno a uno, aquellos nietos comenzaron a tomar decisiones radicalmente diferentes a las que habían tomado sus progenitores. Uno a uno, comenzaron a buscar a Dios por sí mismos. Uno a uno, el patrón generacional de destrucción se quebrantó para siempre, dando paso a un legado de fe y propósito que trascendería su propia historia familiar. Catherine, me dijo Esperanza con los ojos empañados por las lágrimas, no fue mi discernimiento el que transformó a estos niños. Fue el Espíritu Santo, respondiendo a las súplicas de una abuela desesperada, su poder fluyendo a través de mi quebranto. Esa es la herencia invaluable que puedes legar, mi querida hermana. Cuando inicias tus jornadas en compañía del Espíritu Santo, estás sembrando semillas en el jardín eterno que florecerán mucho después de que ya no estés presente físicamente en este plano. Estás inscribiendo en el libro de la historia de tu familia páginas de victoria que tus descendientes leerán con admiración por generaciones. No subestimes el poder inconmensurable de una mujer que se incorpora cada mañana y proclama con convicción: Espíritu Santo, mi familia es tuya, mis hijos son tuyos, mi porvenir es tuyo. Esas plegarias sencillas tienen el potencial de cambiar el curso de la historia familiar de formas que tu mente no puede siquiera concebir, forjando un legado de fe que trascenderá generaciones. Y ahora quiero conducirte a un ámbito aún más profundo, porque iniciar el día con el Espíritu Santo no es únicamente una práctica para momentos de crisis o desasosiego. Es un estilo de vida para aquellas almas que anhelan habitar en lo sobrenatural. Es una invitación a transitar en dimensiones del reino que la mayoría de las personas jamás experimenta. ¿Sabes por qué algunas personas parecen llevar existencias ordinarias, mientras que otras parecen caminar en un flujo constante de milagros?
No es porque Dios tenga predilectos, sino porque ciertas personas han aprendido a posicionarse de tal manera que su poder puede fluir a través de ellas sin ningún obstáculo, porque han aprendido el arte de la rendición y la obediencia. Cuando inicias cada jornada rindiéndote por completo al Espíritu Santo, cuando le concedes no solo tu tiempo, sino tu agenda completa y detallada, cuando le confías no solo tus problemáticas, sino también tus planes y aspiraciones, te conviertes en un canal límpido y desobstruido por el cual Él puede obrar de manera sobrenatural. Recuerdo una etapa en mi vida en la que los milagros parecían brotar donde quiera que me dirigía, no porque yo poseyera alguna cualidad excepcional, sino porque había aprendido el arte de comenzar cada jornada vacía de mí misma y colmada de su esencia. Había interiorizado que cuanto menos de Catherine hubiera, más del Espíritu Santo podría manifestarse con plenitud. Él no comparte su gloria con nadie, como me gusta recalcar a menudo. Pero cuando nosotras nos hacemos a un lado, cuando disminuimos nuestra propia importancia para que Él crezca y se manifieste, cuando nos convertimos en vasijas vacías que Él puede colmar, entonces su poder puede fluir sin restricciones ni impedimentos. He sido testigo de mujeres que adoptaron esta práctica de iniciar sus jornadas con el Espíritu Santo y, gradualmente, comenzaron a experimentar fenómenos que jamás pensaron posibles. Provisiones sobrenaturales que arribaban con exactitud cuando más las necesitaban. Sanidades que los galenos no lograban explicar científicamente, compuertas que se abrían cuando todas las circunstancias naturales indicaban que debían permanecer selladas, revelando la mano invisible pero poderosa de lo divino en sus vidas. Para seguir cultivando esta profunda verdad y para que tu vida sea un testimonio de milagros, no dejes de unirte a la comunidad de milagros del Espíritu Santo. Conocí a una mujer llamada Marisol, quien poseía un pequeño negocio que se encontraba al borde de la ruina económica. Las deudas se amontonaban, los clientes escaseaban y, humanamente hablando, no había atisbo de esperanza. Pero Marisol había aprendido el arte de iniciar cada jornada entregándolo todo al Espíritu Santo, incluyendo su incipiente empresa. Una mañana, durante su tiempo de oración, percibió con claridad meridiana que el Espíritu Santo le indicaba que hiciera algo que carecía de sentido desde una perspectiva financiera. Le decía que donara producto a una familia en extrema necesidad, utilizando el escaso inventario que le restaba, un acto que parecía irracional y contraproducente. Todo en su mente natural clamaba en contra de esa acción. Era ilógico, era imprudente, era exactamente lo opuesto a lo que cualquier asesor financiero le habría aconsejado. Pero Marisol había aprendido a discernir la voz del Espíritu Santo y sabía que era Él quien le hablaba con autoridad. Obedeció, donó el producto con generosidad y lo que sobrevino fue una sucesión de acontecimientos que solo pueden ser explicados como una intervención divina. El cliente que recibió la donación resultó tener conexiones con un distribuidor de mayor envergadura. Ese distribuidor se interesó vivamente en los productos de Marisol. En cuestión de semanas, había firmado un contrato que no solo salvó su negocio de la quiebra, sino que lo impulsó a un nivel de prosperidad que jamás había concebido, un testimonio irrefutable de la fidelidad divina. Catherine me confió posteriormente, cuando obedecí la voz del Espíritu Santo en lugar de la lógica humana, Él descorrió puertas que yo ni siquiera sabía que existían. Esa es la economía del reino, mi querida amiga. Es radicalmente diferente a la economía del mundo material. En el reino, das para recibir. En el reino, siembras en medio de la escasez y cosechas en abundancia desbordante. En el reino, la obediencia pronta y sin reservas al Espíritu Santo siempre produce resultados que superan con creces lo que podemos pedir o siquiera imaginar, demostrando que sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más elevados que los nuestros. Pero para transitar en esa dimensión de fe y milagros, necesitas desarrollar una sensibilidad extrema a su voz. Y esa sensibilidad se cultiva y afina en esos momentos matutinos de comunión íntima con Él. Es en la quietud profunda donde aprendes a distinguir su susurro delicado del estruendo y la algarabía del mundo. Es en la soledad, en su compañía, donde tu espíritu se sintoniza con su espíritu divino, una fusión de almas que te capacita para vivir una vida con propósito y poder. Y quiero revelarte algo que quizás te cause asombro. La obediencia al Espíritu Santo no siempre te conducirá por senderos cómodos y placenteros. A veces te pedirá que realices acciones que van en contra de tu naturaleza humana arraigada.
A veces, te dirigirá hacia conversaciones difíciles, decisiones costosas, actos de fe que te forzarán a estirarte más allá de tu zona de confort habitual. Pero aquí reside el secreto. Cuando obedeces su voz, aun cuando la comprensión se te eluda, aun cuando sea incómodo y te genere resistencia, aun cuando demande sacrificio, Él siempre, siempre, produce algo de una belleza inigualable del otro lado de la obediencia, una recompensa espiritual y material que supera con creces cualquier incomodidad inicial. Para seguir desvelando los tesoros de la obediencia, te animo a unirte a Milagros del Espíritu Santo. Rememoro una ocasión en la que el Espíritu Santo me indicó que perdonara a alguien que me había causado un profundo daño. Todo en mi naturaleza carnal anhelaba aferrarse al resentimiento. Todo en mi ser humano se resistía a la idea de extender gracia a quien no la merecía, a liberar aquello que me había causado tanto dolor. Pero su voz era clara e inconfundible, y yo había aprendido que la obediencia pronta es la obediencia que trae bendición. Cuando finalmente obedecí, cuando extendí el perdón que mi carne no quería otorgar, algo se quebrantó en el reino espiritual. Ve y empieza tu día con el Espíritu Santo y prepárate para ser testigo de milagros que no puedes ni siquiera imaginar. Y nunca, nunca olvides cuando Él obra a través de ti, cuando los milagros fluyen de tus manos, cuando las bendiciones se multiplican en tu existencia, no es tu mano, es su mano poderosa. Él no comparte su gloria con nadie, pero se deleita en compartir su poder sobrenatural con aquellas que le han entregado su corazón por completo. Hasta que nos volvamos a encontrar en su amor infinito, mi querida hermana, hasta que nuestros caminos se crucen otra vez en ese lugar hermoso donde su presencia nos une más allá de cualquier distancia o barrera. Ve en paz, ve en poder, ve en la certeza absoluta de que eres amada con un amor eterno y que cada amanecer es una nueva oportunidad gloriosa para experimentar esa realidad transformadora. Empieza tu día con el Espíritu Santo y verás milagros insospechados. Prepárate para lo inesperado, suscríbete a Milagros del Espíritu Santo ahora mismo y no te pierdas ni un segundo de la vida sobrenatural que te espera. Te veo pronto.